Un saludo para todas y todos los que nos escuchan. Somos Erika, Ana, Alejandra y Andrés, quien presenta este podcast, estudiantes de sociología, y les damos la bienvenida a Mirada Sociológica en Acción. En este episodio queremos hablar de algo clave en todo nuestro proceso académico, la imaginación sociológica. Desde mi punto de vista, la imaginación sociológica es la idea de que lo personal va ligado a lo colectivo, a lo que sucede en la sociedad, y esto responde de manera recíproca. Lo global, social, colectivo, lo que llamamos macro social, responde a lo personal, individual o microsocial. La imaginación sociológica implica que para abordar de manera correcta un objeto de estudio en sociología, toca hacer un complejo ejercicio de denaturalización del fenómeno. O sea, que no liguemos lo que sucede a cuestiones genéticas o naturales, sino entender que es fruto de su entorno, entendiendo ese fenómeno como la violencia, por ejemplo, que sucede dentro de un grupo familiar. Entender que este nace fuera del individuo, como, como señalamos. También entender que la historia hace a los individuos lo que son tanto el presente como su pasado. Por eso es importante una relación entre historia y sociología. Y por último, pero no menos importante, dentro de la imaginación sociológica, nosotros los sociólogos debemos constantemente replantear y reformular la fórmula en la que debemos de abordar un objeto de estudio. Por ejemplo, entender que las teorías y elementos pueden llegar a limitar nuestro propio análisis, al no identificar nuestros propios prejuicios o prejuicios dentro de las teorías ya establecidas. Gracias, compañero Andrés. Bueno, la imaginación sociológica nos muestra también que lo personal siempre está conectado con lo social. Lo que vivimos tiene relación con la historia, una cultura o una institución que nos rodea. Por eso, al analizar un fenómeno desde la sociología, debemos cuestionarlo y dejar de pensar qué ocurre por naturaleza o porque la gente es así. Más bien entendemos que surge de dinámicas sociales. Esta mirada nos ha ayudado a ver más allá de lo evidente y a reconocer que todo fenómeno tiene raíces históricas estructurales. Hoy queremos aplicar esta perspectiva al tema de los grupos subalternizados, especialmente pues en la población homosexual en Colombia, y mostrar cómo esta forma de pensar ha estado presente en todos los trabajos del curso. Así que arranquemos, compañera Erika, cuéntanos cómo empezó todo esto. Claro que sí, compañera Ana. Uno de los momentos donde más aplicamos la imaginación sociológica fue cuando analizamos los comportamientos comunitarios y la cultura ciudadana. Acciones como no respetar horarios de uso de espacios, la falta de participación o el desinterés por lo público parecen a primera vista decisiones individuales, pero detrás hay factores más profundos como hábitos aprendidos, relaciones entre vecinos, desigualdades históricas, ausencia del Estado y poca formación ciudadana. Y cuando entendimos estas conexiones, dejamos de ver estos comportamientos como simples malas costumbres, como se les dice, y los reconocimos como fenómenos sociales. Y eso nos abrió los ojos para analizar otras situaciones del día a día. Compañera Ana, tú tienes un ejemplo claro de cómo esto aparece en la vida cotidiana. Cuéntanos un poco. Claro, Erika, aplicamos mucho la imaginación sociológica cuando trabajamos dilemas de la vida diaria. Muchas veces juzgamos una acción sin entender el contexto que hay detrás. Descubrimos que los comportamientos están influenciados por factores como la familia, la presión social, las oportunidades disponibles, las condiciones económicas o incluso la falta de acceso a servicios de salud. Al analizar estas conexiones, comprendimos que no podemos quedarnos con explicaciones rápidas. Tener imaginación sociológica es justamente eso, mirar el contexto completo. Y hablando de mirar más allá, Alejandra, tú nos ayudaste a ver el barrio desde otra perspectiva. Así es, compañera Ana. Cuando analizamos las problemáticas del barrio, entendimos que los temas como la falta de vida pública, la inseguridad o el acceso desigual a los servicios como la salud y el transporte no surgen de la nada. Son los resultados de decisiones políticas, desigualdades acumuladas, formas de organización urbana y modelos de desarrollo que han privilegiado a los sectores sobre otros. La imaginación sociológica nos permitió ver que estos problemas no son individuales, sino estructurales. Muestran quién tiene poder, quién queda excluido
y cómo se distribuyen los recursos en la ciudad. Y eso también lo aplicamos en los trabajos de Imaginando la Emancipación, Poder y Dominación y grupos subalternizados, por ejemplo. En el trabajo de Imaginando la Emancipación, gracias a la imaginación sociológica, pudimos entender que emanciparse no es solo salir adelante de manera individual, sino liberarse de condiciones sociales de opresión o desigualdad, de pobreza, de violencia. Entendimos que muchas personas no son pobres porque quieren, sino porque existen estructuras que limitan sus oportunidades. En el trabajo de poder y dominación, la imaginación sociológica fue la clave porque nos ayuda a ver cómo el poder no solo está en los gobiernos o en los políticos, sino también en la familia, en la escuela, en la religión, en los medios de comunicación. Entendimos que la dominación no siempre es violencia, sino también con normas, con costumbres, con ideas que se van metiendo en la mente de las personas. En el trabajo de los grupos subalternizados, la imaginación sociológica nos ayuda a comprender que la exclusión de la población homosexual es una simple suma de casos individuales, sino un fenómeno social que viene de la historia, de la cultura, de la religión, de la política, es decir, de todo un sistema que ha puesto a ciertos grupos en desventaja frente a otros. Ana, tú también tienes un ejemplo concreto sobre los trabajos. Cuéntanos. Sí, Ale, en los trabajos sobre poder y dominación y sobre los grupos subalternizados, la imaginación sociológica nos permitió ver que los problemas no se explican solo por decisiones individuales. En el caso que analizamos, una mujer que vivía en una relación con desigualdad y violencia simbólica. Desde el sentido común podríamos decir ella se deja, pero al verlo sociológicamente entendimos que intervienen relaciones de poder, mandatos culturales, roles de géneros y una dependencia económica y desigualdades históricas. Algo parecido ocurre con la población homosexual en Colombia. Su discriminación no es un asunto aislado, sino el resultado de las estructuras sociales que han normalizado el rechazo por motivos culturales, religiosos y políticos. Aunque hay avances legales, la vida cotidiana aún está marcada por estos perjuicios y exclusiones. Yo también empleé la imaginación sociológica en los trabajos de poder y dominación y también en el de grupos subalternos. En el trabajo de poder y dominación la empleé en mi caso al desnaturalizar las razones por las cuales la mujer en la relación que yo analicé ejerció de víctima en la relación de su pareja, debido a que una persona sin perspectiva sociológica tiende a tomar la ruta más obvia, la del sentido común, en la cual ignora aquellos elementos culturales que mueven las actitudes de los involucrados en la relación. Mejor dicho, lo más probable es que las personas sin mirada sociológica van a tender a naturalizar la situación, lo que va a terminar implicando en culpabilizar la actitud de la víctima, lo cual es algo muy propio de la sociedad colombiana. En el trabajo de grupos subalternos, empleé la imaginación sociológica cuando se entiende el cómo la historia hace que los grupos subalternos sean lo que son, el cómo los diferentes momentos en la historia que viven estos grupos los transforman. Bueno, muchachas, y a todos aquellos que nos escuchan, hemos de dar cierre a nuestro podcast. Para cerrar este episodio, queremos resaltar que la imaginación sociológica no es solo un concepto académico, es una forma de ver la vida. Nos ayuda a comprender que los problemas individuales están conectados con estructuras sociales, que las desigualdades no aparecen por casualidad y que transformar nuestro entorno requiere análisis crítico y acción colectiva y participación ciudadana. Si queremos mejorar la convivencia, la salud, los espacios del barrio o la distribución de las oportunidades, necesitamos unir reflexión y compromiso social. Gracias por acompañarnos en Mirada Sociológica en Acción. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao, chao.